Presenta Todo Uruguay Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a repasar los principales temas de la agenda actual, ordenando las cifras y las perspectivas de una semana con muchas novedades, un inicio de mes con muchas novedades. Algunas ya llegaron, otras están por aparecer en estos primeros días del séptimo mes del año. Comenzamos por decir que el Instituto Nacional de Estadística se prepara para difundir el dato de la inflación de junio, importante dato. Todo indica que asistiremos al tercer aumento consecutivo en el índice de precios del consumidor, impulsado por el incremento en naftas, gasoil y supergas, varios que hubo en estos últimos, en estos últimos 2 meses, un reflejo directo de la volatilidad internacional derivada de los conflictos en Medio Oriente. Recordemos que la inflación anualizada venía de un mínimo histórico de 2,94% y en mayo escaló al 3,77%. Las expectativas recogidas por el Banco Central coinciden en que la tendencia al alza continuó el mes pasado, junio, situando la mediana de ese mes en 0,5% y elevando la proyección para el cierre de 2026 al 4,93%. Otros analistas plantean un escenario algo más complejo, estimando una suba mensual de 0,59% y proyectando que la inflación interanual saltará al 6,4% al cierre del semestre. De todos modos, a mediano plazo, las expectativas siguen ancladas dentro del rango meta, previéndose una convergencia al 4,5% hacia 2028. Esto son proyecciones que se van haciendo a medida que van avanzando los indicadores, van avanzando los meses y cómo se comportan los indicadores. En el plano cambiario, el dólar global registró caídas frente a las principales divisas y se mantiene expectante ante los datos de empleo en Estados Unidos, que serán claves para definir los próximos pasos que pueda hacer la Reserva Federal. A esto se sumó la inestabilidad en los mercados asiáticos, donde el yen forzó posibles intervenciones en Japón y una fuerte corrección a la baja en las acciones tecnológicas que arrastró a las bolsas. A nivel local el panorama es muy distinto y se respira tranquilidad. El dólar en nuestro país fluctuó en las últimas semanas en torno a los 40 pesos, ubicándose apenas por encima de esa franja. Y en este marco, el Banco Central resolvió mantener la tasa de interés de referencia en 5,75%, mientras que las letras de regulación monetaria pagan un 6% anual. El gobierno entonces mantiene su estrategia de emitir deuda en el mercado local en moneda nacional para reducir la dependencia de las monedas extranjeras. En comercio exterior, las exportaciones de bienes sumaron un poco más de 1.300 millones de dólares en junio, lo que representa una caída del 4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Ahí lo estamos viendo en la gráfica de la pantalla. Si miramos el balance del primer semestre, el monto exportado es prácticamente idéntico al del mismo periodo anterior, con un levísimo incremento de 1%. Esta baja puntual de junio se explica por el impacto de la sequía en la producción de soja, que redujo las ventas de este grano a la mitad y dejó rendimientos promedio de entre 1.400 y 1.500 kilos por hectárea. Esto se traduce de forma directa en menos fletes y menos ingresos. China sigue firme como el principal destino de nuestras ventas, seguidas por Brasil y la Unión Europea. La buena noticia viene por el lado de la carne vacuna. El precio promedio de exportación de las últimas 4 semanas superó los $5.868 por tonelada, un valor históricamente muy alto. Por otra parte, la operativa en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se volvió complicada, con nuevos paros intermitentes aplicados por el sindicato de Terminal Cuenca del Plata.
El conflicto con la empresa Canton Nací se mantiene estancado a pesar de la mediación del Ministerio de Trabajo. El sindicato reclama asegurar un mínimo de 25 jornales mensuales, mientras la empresa señala que entre el 70 y el 75% del personal ya cuenta con acuerdos por 20 jornales o más. Lo que se tiene que entender es que este tipo de paros en el puerto afectan sí a la empresa, obviamente, contra la que se está en litigio, en este caso Canton Nací, pero afectan mucho más a toda la economía del país y, en consecuencia, a todos sus habitantes, a todos nosotros. Las interrupciones aplicadas, además, sin una guardia gremial mínima, cortan los accesos logísticos y paralizan por completo el movimiento. Cuando el puerto se detiene, los barcos pierden sus ventanas de atraque programadas y se ven obligados a seguir de largo. Esto significa que la mercadería que venía para Uruguay termina desembarcando en otros puertos de la región y las exportaciones locales quedan retenidas en los muelles, lo que genera pesados sobrecostos por fletes adicionales y almacenaje que termina pagando usted, yo, nosotros, o sea, el consumidor final. Para cerrar este informe, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró cómo va a funcionar la opción del retiro anticipado a los 60 años de edad, esto fue acordado en el diálogo social. El subsecretario de Economía, Martín Valcorba, confirmó que quienes decidan jubilarse a los 60 años percibirán una pasividad un 25% menor en su jubilación, en el monto puro de su jubilación, digamos, frente a quienes opten por retirarse a los 65 años de edad general, como está establecido en la reforma de 2023. Desde el gobierno explicaron que este diseño busca equilibrar el derecho al retiro de los trabajadores que cuentan con 30 años de aportes con la sostenibilidad financiera de todo el sistema. El impacto fiscal de esta flexibilización es muy acotado, estimado en un 0,15% del Producto Interno Bruto. Además, se destacó que el 30% de los trabajadores con menores ingresos no se verá perjudicado, ya que gracias al suplemento solidario accederán a una jubilación igual o incluso superior a la que tenían antes de los cambios regulatorios. Eso fue lo que explicó Valcorba y que nosotros lo resumimos en apretada síntesis que se puede entender un poco también con el gráfico que estaba allí en pantalla. La semana que viene nos reencontramos para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la economía del país. Todo Uruguay Noticias. De este a oeste, de norte a sur, la información que integra y une al país. En la web, en la radio y en la TV. Todo el día, todos los días. Todo Uruguay Noticias.